Dios me lo continúe bendiciendo. Gracias, Señor. Bueno, hoy, miércoles, continuamos o cerramos, ¿verdad?, esta secuencia que hemos estado dando sobre el poder de la oración. Vimos como nuestros hermanos trajeron varios aspectos muy importantes sobre el poder de la oración en diferentes áreas de nuestra vida. Así que en esta noche vamos a estar hablando sobre cómo confiar en Dios a través de la oración, y nos seguimos refiriendo, ¿verdad?, a la película de El campo de batalla, El cuarto de guerra, porque esa película de verdad que trae un mensaje bien poderoso concerniente a todo lo que conlleva con la oración. Vamos a comenzar con esta pregunta que muchos de nosotros los creyentes nos hacemos. Yo tengo fe. Entonces, ¿por qué Dios no responde? Esta pregunta, la mayoría de nosotros no las hacemos porque realmente no nos hemos cuestionado cuál es nuestra fe, dónde está nuestra fe. Fíjese que esta misma dificultad la tenía Jesús con sus discípulos. En muchas ocasiones tuvo que llamarle la atención por la falta de fe que ellos tenían. Así que vamos a ver en la Biblia, ahí le puse un recuadro de la palabra strong para la poca fe. Esta es la poca fe la cual Jesús hace alusión en diferentes versículos bíblicos cuando se refiere a la poca fe de sus discípulos. Esta palabra ogligovistos tiene dos variantes, ¿verdad? Oligos, que es pequeño, poco en número, poca cantidad, y pisti es fe. Así que cuando se unen, quiere decir incredulidad, poca confianza, de poca fe, o alguna fe pequeña. Y esa era precisamente a esa fe, esa poca fe que se refería a Jesús cuando le llamaba la atención a sus discípulos. Esta palabra se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y se utiliza en 6 ocasiones. No se las voy a leer todas porque el tiempo no da, pero por ejemplo en Mateo capítulo 6 verso 20, en el Sermón del Monte, cuando Jesús muestra ejemplos y argumentos sobre la preocupación, utiliza esta palabra. Cuando dice, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? O sea, que no nos sentamos amedrentados, juzgados, cuando se nos llama que tenemos poca fe. Porque puede ser que muchos de nosotros realmente no hayamos cultivado una fe poderosa, una fe que resiste, sino que por lo general nos hemos acostumbrado a una fe poca, a una fe débil. Cuando nos convertimos al Señor, aceptamos a Cristo y tuvimos un acto de fe, pero no hemos cultivado esa fe. Así que lo que quiere el Señor en su palabra es precisamente que nosotros vivamos una vida de fe en abundancia para que podamos conocerlo a Él mucho más a plenitud. Pero sin embargo, yo les hice una grafiquita con unos muñequitos aquí que busqué un app y más o menos les puse ahí cómo me estaba refiriendo a este grado de poca fe. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace varios años atrás, yo di un estudio relacionado con el escudo de la fe. ¿Recuerdan? En ese estudio de la fe yo les mencioné a ustedes que el escudo realmente no era la fe. ¿Por qué? Porque cuando nos pusimos a investigar,
cuando se utilizaba la palabra escudo, se estaba refiriendo a la palabra puerta, ¿verdad? Y les dije que el escudo realmente es una puerta que da acceso hacia Dios. Por eso el mismo Jesús se llama yo soy la puerta. Todo el que entrare por ella, yo le recibiré. O sea, quiere decir que ese escudo es más bien algo que te va no solamente a proteger, sino también es una fortaleza. Cuando tú entras al santuario de Dios, cuando tú entras por esa puerta, por ese escudo, entonces estás cubierto. Es una fortaleza. Por eso es que en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, hay pasajes que dicen, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, refiriéndose a eso, que esa cubierta poderosa del poder de Dios cuando entramos a su presencia. Pero para entrar a su presencia necesitamos el acto de fe, pero no una fe inerte, no una fe que se queda detenida, sino una fe que tiene que proseguir, que tiene que accionar. Por eso la fe y la obediencia tienen que ir unidas, ¿verdad? Así que, como ustedes pueden ver en esos cómics que le hice, fíjense que ahí le puse la palabra de Juan 10:9, donde dice, yo soy la puerta. Llamad, Mateo 7:8, y se os abrirá. O sea, que la fe tiene que ver con ¿qué? Con un acto, ¿verdad? Es pararse frente a la puerta, que es Jesús, y tocar, llamar su atención. Ese es el acto que nos lleva para entrar en su presencia. Así que fíjese que está el creyente que conoce a conciencia esa palabra y lo hace. Y está el creyente que simplemente creyó en un momento y su fe se ha quedado inerte. Ha sido de poca fe, como los discípulos que estaban con Jesús. Si ustedes miran la vida de estos discípulos, ellos no tuvieron una fe fuerte hasta que fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, siempre tenían ese problema con la fe. Así que una vez nosotros entramos a la puerta, tocamos como nos dice la palabra, llamamos al Señor para hablar con Él, entramos en una intimidad con Él. Podemos ver ahí cómo el creyente que es tibio, como nos mencionaba el pastor Javier en una de sus enseñanzas, se cansa de esperar con su fe inerte, mientras que el creyente que conoce que necesita de Dios, que desea buscarlo en realidad, no cesa de tocar hasta que Dios le atienda, le abra la puerta. Y fíjese que prefiere mejor distraerse con otras cosas, pasar su tiempo haciendo otras cosas y no orando ni buscando de Dios. La distracción es una fácil carnada para ese tipo de creyente tibio. Así que cuando tú entras a la presencia del Señor, hay unos elementos que son demasiado sobrenaturales para no solamente nosotros entenderlos, sino también disfrutarlos de ellos cuando nosotros entendemos lo que es entrar a la presencia del Señor. Como aquí la caricatura lo dice, el Salmo 143:8. En Él, ¿mediante qué? La fe, mediante el acto, ¿verdad? Mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza. Efesios 3:12 dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143:8. Así que ahí vemos la caricatura como ella se postra en reverencia porque entiende que es un honor
estar ante la presencia del Señor. Como el pastor nos decía en una de las prédicas en uno de los domingos, antes había una cortina que nos dividía. Antes sabíamos, ¿verdad?, que los sacerdotes eran solamente ellos los que podían entrar a la presencia del Señor. Ahora nosotros que tenemos la libertad y el honor de entrar cuando queramos hacerlo, no sabemos a conciencia el honor que nosotros tenemos. Honestamente, no lo sabemos. Lo vemos como algo habitual, como un ejercicio espiritual normal. No concientizamos el honor que estamos teniendo de que el Dios poderoso presta sus oídos para escucharnos. Así que, sabiendo y reconociendo que podemos saber el honor de entrar en su presencia, ahí es que podemos encontrar ese refugio. ¿Por qué? Porque yo les expliqué a ustedes en aquella ocasión cuando dimos el estudio del escudo de la fe, que también había algo que se llama adarga. El Salmo 91 dice, tú eres mi escudo y adarga, ¿verdad? ¿Qué pasa? Les voy a explicar algo. Con la fe, usted entra a la presencia de Dios. Cuando usted entra a la presencia de Dios, ahí el Señor le da, el Espíritu Santo le otorga la adarga. La adarga es un escudo más pequeño con el cual se pelea de cuerpo a cuerpo. Mientras usted está encubierto por esa fortaleza, por ese refugio del Señor, cuando usted sale con la adarga, que es proporcionada por el Espíritu Santo, para cuando usted tenga batallas fuera de esa cobertura, usted pueda tener algo con el cual pueda agarrarse, ¿sí? Y pueda combatir las acechanzas del maligno. Esa es la adarga. Es una herramienta que el Espíritu Santo nos provee para pelear cuerpo a cuerpo cuando salimos de ese tiempo de oración. Esa es la adarga que está con nosotros a diario para todas las acechanzas del enemigo. ¿Y qué es esa adarga? Si alguien sabe, el mismo Salmo 91 lo dice. Dice, tu adarga es tu verdad. Quiere decir, tu adarga es tu palabra. O sea, que las acechanzas del maligno, ¿con qué las combatimos? Con la palabra de Dios, que es la adarga. Y esa palabra tiene que estar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que cuando nosotros salimos de la presencia del Señor, de tener un tiempo devocional de oración, salimos para tener una batalla de cuerpo a cuerpo con todas las situaciones diarias que nos enfrentamos. Y si no tenemos esa adarga, esa palabra de Dios para protegernos, somos presa fácil del enemigo. ¿Entendieron esto, verdad? Así que podemos entender y ver que la fe y la confianza en Dios sí son necesarias. Pero muchas veces confundimos la fe con tener confianza. Y es como le expliqué anteriormente. Pensamos que con fe, esa fe que conocimos en el principio, es suficiente. Y por tener esas poquitas de fe, pues nosotros tenemos bastante confianza. Eso es un error que nosotros mismos hemos creído al pasar de los años. Así que podemos tener fe en Dios, pero al mismo tiempo no confiar completamente en Dios. Parece difícil de entender, pero vamos a entenderlo. Fíjese, vamos a explicarlo un poquito más. Confianza. La definición bíblica para confianza es, entre los diferentes términos, ¿verdad?, que se le han dado, pero en este término hebreo que se utiliza esta palabra confianza, se menciona que es huir para protección, confiar en, tener esperanza, hacer refugio. No sé si alguien me está siguiendo. Con la fe yo entro a la presencia del Señor. Ahí conozco el carácter de Dios.
ahí conozco su soberanía. Por eso, cuando usted lee el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, que los que confían en Él, entonces pueden habitar en la sombra del Omnipotente. Pero tú no puedes confiar en Él si no entras a su presencia. Cuando tú entras a su presencia en oración y en búsqueda, entonces conoces a Dios. Comienzas cada día a conocerlo más y más y más. Y dice la palabra que es una acción continua. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Confiaré es un aspecto, una acción continua. Termina diciendo en uno de los versículos, y escudo y adarga es tu verdad. O sea, yo entro con la fe a la presencia del Señor y adquiero la confianza. Yo no puedo tener confianza si no tengo búsqueda, si no lo conozco, si no conozco su carácter, si no conozco su soberanía, si no me someto a Él, si no permito que el Espíritu Santo me llene, teniendo una llenura continua. Por eso cuando la palabra nos dice ser llenos con el Espíritu, es un mandato a ser llenos. Eso no es una llenura para algunos, es una llenura para todos los creyentes. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos creyentes ambiguos, creyentes inertes. Él quiere que nosotros conozcamos lo sobrenatural de su presencia. Yo me criaba en iglesia donde el Espíritu Santo se derramaba, donde los hermanos deseaban y anhelaban ser bautizados con el Espíritu Santo, donde las lenguas eran repartidas como de fuego, donde los demonios tenían que salir huyendo, donde las sanidades eran innumerables. Pero esta generación no se le está enseñando eso. Nosotros que estamos viviendo con esta generación, nos estamos acostumbrando a ellos también. Y tenemos que tomar postura, como el pastor nos ha estado enseñando todo este tiempo. Tenemos que volver a esos tiempos de búsqueda continua con el Señor. Hermanos, si ustedes preguntan en la iglesia, ¿cuántos hermanos aún mayores no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Serían varios. ¿Cuántos hermanos aún mayores todavía no hablan lenguas? Serían varios. ¿Cuántos hermanos no tienen revelación de Dios? Dios no le habla audiblemente, serían varios. Porque no buscan lo sobrenatural de Dios, porque se han acostumbrado a esa fe que conocieron, esa fe que se queda parada, detenida, a esperar que Dios haga algo por ellos. Y no desean conocer realmente a Dios. Por eso cuando Dios da promesas, dice a aquellos que conocen mi nombre. Y para tú conocer el nombre de Dios, tienes que pasar tiempos con Dios. Tú no puedes decir que conoces a Dios si tú no eres un creyente que tienes una disciplina de oración, de ayuno y de lectura a conciencia de la palabra de Dios. Y digo a conciencia porque podemos estudiar la palabra, podemos predicar la palabra, podemos enseñar la palabra, pero si a conciencia no las aplicamos, de nada vale. Es hora que nos hagamos una autoanálisis de cómo está nuestra fe. Es tiempo que nos paremos en la brecha. Este mundo va de camino al mal y nosotros nos estamos adaptando a esta generación de creyentes inertes. Y me perdona la expresión, pero es que nos estamos acostumbrando.
Dentro de nosotros hay un deseo, hay un anhelo, hay unos recuerdos, pero no se pueden quedar en recuerdos. Entonces ahora, si tú hablas mucha lengua, y mira, este se cree más espiritual. Aquí no hay nadie se puede creer mayor que nadie. Aquí son personas que buscan a Dios, otras que están intentando buscar a Dios, otras que se están allegando, pero todos estamos en una búsqueda de Dios. Todos nos ayudamos unos a los otros a buscar de Dios. Así que, sabiendo que esta confianza que le estoy hablando es aquella que se adquiere cuando tenemos una experiencia con Dios, que nos es otorgada esa adarga que el Espíritu Santo nos da para poder pelear las batallas de cuerpo a cuerpo cuando no estamos orando y estamos en nuestros trabajos. Tenemos la adarga, tenemos la palabra. Hay muchos creyentes, como el pastor nos mencionó un domingo, que dicen, no, pero yo no oro así mucho, pero yo me paso meditando en el Señor. Eso no es orar, eso es meditar. Para orar usted tiene que tener todos sus sentidos activados y sabiendo lo que está haciendo a conciencia. No decir yo estoy meditando, no se engañe. Y el enemigo tiene a muchos de nosotros engañados con ese tipo de comportamiento. Así que la fe es la que espera las cosas que no se ven. Así nos dice Hebreo, ¿verdad? Pero la confianza acepta las cosas. O sea, la fe y la confianza tienen que ir unidas, juntas. Por eso el libro de Hebreos dice que es la certeza, que es la convicción. La fe producirá grandes cambios, pero la confianza se somete a aquellas circunstancias que no cambian. O sea, que aunque yo tenga un acto de fe y yo no vea las cosas ocurrir, yo seguiré confiando. La fe alcanza lo que pedimos, pero la confianza las retiene. O sea, que no somos creyentes que un día estamos espiritualmente acá y otro día bajamos, sino porque tenemos una continua confianza, una continua búsqueda, entonces retenemos eso que el Señor nos ha dado. Así que la oración y la confianza. Vamos a ver los tipos de confianza que por lo general los creyentes nosotros tenemos. Mire, está la confianza disfrazada. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos, y se lo digo con mucho respeto. Esto no era lo que yo iba a dar, honestamente. Y esta mañana cuando me levanté, dije, el Señor me puso todo ahí, me puse a escribir, y aquí está. Cosas del Señor. Cuando el Espíritu Santo quiere Él tomar el control y no uno, Él entonces lo hace. Confianza disfrazada. Esta es la confianza del creyente que luego de orar presenta sus peticiones al Señor, clama al Señor para que lo dirija, lo cuide, le sane, lo libre de cualquier injusticia, le ponga en gracia con alguna persona, le saque de una situación difícil, traiga paz, lo libre del temor, sane su corazón lastimado, le libre de alguna atadura, le conteste una petición muy importante y especial. Pero mire la actitud de este creyente. Este creyente cuando sale de la presencia del Señor, ¿verdad? Ora al Señor, presenta todas esas cosas, pero ¿sabe qué hace? Estas son todas sus cargas. Las presenta al Señor, llora ante el Señor, pero lo coge y se las lleva. Ese es el tipo de creyente que presenta esas angustias, pero luego vuelve y se las lleva. Es el creyente que lucha con sus propias fuerzas, que lucha con sus batallas porque no ha entendido cómo lograr dejárselas al Señor. Vive en una continua preocupación. La preocupación es un aspecto normal
en todos los seres humanos y aún en los creyentes. Pero cuando la preocupación es continua, entonces la fe es la que está en juego. No entienden ni conocen lo que es esperar en el Señor. ¿Qué consecuencias hay para este creyente? Que siempre batalla con las mismas dificultades y los mismos problemas. Es el tipo de creyente que es presa fácil para que el enemigo manipule su mente, engañándolo, poniéndole pensamientos como que Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, soy demasiado débil, no sé cómo orar, no sé si Dios me escucha o Dios está enojado conmigo. No le voy a leer lo que Dios quiere hacer con ese creyente porque si no, no vamos a terminar y me faltan 3 más. Está la confianza activa. Esa es el creyente que luego de orar le presenta al Señor todas sus situaciones, sus luchas externas, pero es electiva, recuerden. Les presenta todas las situaciones externas, pero las luchas internas de su carácter no se las presenta al Señor. ¿Por qué? Porque es un tipo de creyente que se ha habituado a tener ese tipo de conducta y de creyente y ya entiende que él es así porque es así. Son conductas que no lo ayudan a crecer, no lo ayudan a madurar, no lo ayudan a tener, a conocer lo sobrenatural de Dios, pero se han habituado a ser de esa forma. Es este tipo de creyente que puede escuchar una prédica, leer la palabra y ver textos bíblicos relacionados con todos los frutos de la carne y no se da ni por aludido. Es este tipo de creyente con una confianza electiva. Un ejemplo de esto es Asaf. En el Salmo 73, específicamente en el verso 2, dice que sus pies estuvieron a punto de tropezar. Y el verso 3 dice, ¿cuál era esa situación interna que Asaf tenía? Esa situación interna que Asaf tenía, ¿cuál era? Si ustedes recuerdan. La envidia. ¿Vieron? La envidia. Pero luego, en el versículo creo que es 13, 17, dice, hasta que entrando en tu santuario entendí. O sea, que fue la misma presencia y el mismo Espíritu de Dios que le trajo a conciencia cuál era su mal. Así que es necesario que nosotros no tengamos una confianza electiva, sino que cuando nos presentemos al Señor a conciencia, pensemos cómo actuamos durante el día, cuáles fueron nuestras actitudes. Porque ahí, en ese momento de oración, es el tiempo que usted tiene para que el Señor lo libre de esas situaciones internas que lo han estado esclavizando por tanto tiempo. Este creyente puede ser que se congregue poco o que se quede en su casa y no venga al templo. Es el que entiende que puede servirle mejor al Señor en su casa. Acuérdese que estamos hablando del creyente que tuvo una herida, que tuvo una situación interna, la cual no le ha presentado el Señor porque no la reconoce o porque quizás no se ha enterado que la tiene. Así que este tipo de creyente se decide mejor quedarse en su casa porque piensa que en la iglesia hay muchas personas que le pueden detener su crecimiento. Porque piensan que en la iglesia hay muchas personas que lo hacen tropezar. Porque en esta iglesia ya yo no puedo ya yo no puedo crecer más. Equivocaciones y mentiras del maligno. Nosotros tenemos que ser creyentes militantes. Creyentes que se queden en su congregación para ayudar a los más débiles a levantar. Vamos a tener luchas, claro que sí. Todos tenemos diferentes caracteres. Pero este creyente no ha leído las epístolas de Pablo. Cuando Pablo habla precisamente de estos problemas que hay en las congregaciones. Esa parte de la Biblia ellos entonces la quitan.
y se prefieren quedarse en su casa porque dicen, como dijo la pastora, yo soy la iglesia. No, la iglesia no eres tú. El Espíritu Santo habita en ti, pero la iglesia es un grupo de personas que se congregan a buscar al Señor. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Somos parte de ese cuerpo. Así que este creyente tiene ese tipo de dificultad. Así que tantos tropiezos, amarguras, desengaños, desánimos lo limitan a alcanzar lo sobrenatural de Dios. Puede tener tropiezos inútiles en la vida que pudieran dificultarle continuar buscando esa llenura. Es un creyente que en las manos de Dios es poderoso. Y es poderoso o poderosa. Es un guerrero que el enemigo ve que si despierta le va a hacer la guerra. Así que el enemigo lo tiene dormido con esas áreas internas que no le ha presentado al Señor. Así que está la otra confianza, que es la confianza condicionada. Esa es la disfrazada. Perdónenme que no lo estoy llevando porque me estoy dejando llevar. La electiva. Después, si alguien lo quiere, le puedo dar el PowerPoint. Y la condicionada. Ok. Esta confianza condicionada es la misma actitud que vimos en Saúl. Si ustedes quieren saber qué le pasó a Saúl, pues léase 1 Samuel, capítulo 13, del 1 al 15, que ahí muestra lo que le pasó a Saúl. No lo podemos hablar esta noche. La persona el creyente con una confianza condicionada es el creyente que ora por X situación, pero si no recibe lo que pidió de inmediato o en un tiempo que él entiende que es razonable y justo, se apresura a llegar a sus propias conclusiones y a tomar sus propias decisiones sin aún haber sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿qué consecuencia tiene este tipo de creyente? Le falta el discernimiento espiritual. Es muy fácil de ser persuadido por las artimañas del enemigo. Toma sus decisiones y luego es que ora para que el Señor le dirija. Por lo general es este tipo de creyente que no da buen testimonio, especialmente a los más cercanos, a los de su casa. Pues ¿por qué? Por su actitud de hacer las cosas a su manera. No estoy diciendo que todos los creyentes sean así. Estoy diciendo por lo general. Hay creyentes que no son dan buen testimonio, pero en cuestión de la fe no tienen paciencia en esperar en el Señor. Así que se dejan guiar por su lógica. ¿Qué tiene Dios en su vida? Cosas hermosas que no las podemos ahora dar. Ahora está una confianza que todos deberíamos buscar, que es la confianza inquebrantable. Esta es la confianza que desearíamos buscar y es la que David le expresó al Señor. Y es la que el mismo Dios decía que David era conforme a su corazón. Dice el Salmo 19, versículos 12 y 14. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es la actitud del creyente con un corazón, ¿qué? ¿Un corazón qué? Quebrantado, con un corazón humilde. Fíjese que no es un creyente con una super fe, no, es un creyente que sabe que puede cometer errores, que sabe que puede fallarle a Dios, pero que se sabe arrepentir y buscar el perdón de Dios. Ese comienza a obtener una confianza inquebrantable en Dios, porque es el creyente que comienza a tener experiencias con Dios. A medida que sigue buscando de Dios, comienza a tener más experiencias sobrenaturales de Dios. Reconoce que su humanidad es débil,
que tiene flaquezas y tropiezos, pero procura vivir una vida santa y apartada para el Señor. Cuando le falla a Dios, clama por su perdón. Es el tipo de creyente que tiene una fuerte disciplina de oración, ayuno y estudio a conciencia. Subraya esa palabra que me encanta. A conciencia de la palabra de Dios. Es el hombre que se mantiene en cultivar una vida de experiencias con Dios. Así que, ahora rapidito, si me da tiempo, vamos a ver cómo puedo lograr tener una confianza inquebrantable en Dios. Y aquí vamos a ver a la señorita Clara, que nos va a decir qué aspectos nosotros tenemos que considerar para tener una vida bajo la confianza de Dios al orar. Y son unos consejos que ella le dio a Elizabeth para que cuando ella fuera a orar hiciera este tipo de disciplina espiritual. Si hay alguien en el control que me le pueda dar play. Ahí está Sam. Sí, tiene volumen. Ahí podemos ver cómo ella recuerda esos consejos que le estaba dando la señora Clara de cómo ella debía de orar. Y son unos consejos que todos nosotros tenemos que aplicar. A mí me gustó mucho esta parte y en todos los clips que había no la había. Y tuve que hacer una edición. No hay ningún secreto para escoger el lugar. La Biblia solo dice que buscarás un sitio privado y orarás en secreto. Y el Señor desde el cielo verá lo que haces a escondidas y te recompensará. Deshazte de toda distracción y ofrécele tu corazón y tu mente. Reconoce su deidad y admite que lo necesitas desesperadamente. Agradece sus bendiciones y eleva tus plegarias y deseos. Si tienes algo que confesar, confiésalo. Ruega su perdón. Decide creerle cuando te diga que te quiere y él cuidará de ti. Ora por el corazón de tu esposo, por tu hija y por cualquiera que el Señor cruce en tu camino. No tengas prisa. Tómate tu tiempo y escucha. Podemos escuchar la voz de Dios y entenderla cuando tenemos confianza, cuando pasamos tiempo con Dios. Fíjese que me adelanté. Okay. ¿Cómo sé que confío en Dios? Okay. ¿Cómo usted y cómo yo sé que confío en Dios? El diccionario regular, el Webster, dice que la confianza es un descanso mental. El apóstol Pablo está muy de acuerdo con esta descripción, porque fíjese que dice en Hebreos capítulo 4:3 dice, Isaías lo confirma cuando dice Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confían. Otras versiones dice guardarás en completa paz. ¿Y cuál es esa paz? ¿Cuál es esa paz? Esa paz que habla Filipenses 4:7 es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando tú oras al Señor por cualquier situación y sientes paz, es porque realmente estás confiando en Él y vas a saber esperar en Él. Así que, ¿cuál es tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? En esas cajitas están todas las descripciones
que yo le di de los tipos de confianza. ¿Es tu confianza disfrazada? ¿Es tu confianza la electiva? ¿Es tu confianza la condicionada? ¿Es tu esperanza la inquebrantable? Podemos estar en cualquiera de esas cajitas o en más de unas. Yo me identifiqué en 2 de ellas, imagínese usted. Tenemos que nosotros realmente saber cómo está nuestra confianza en Dios. El Espíritu Santo está presto para ayudarte y llevarte a ser un creyente de experiencias con Dios, para vencer y mantenerte firme en un mundo enfermo por el mal. Necesitas conocer lo sobrenatural de Dios. Así que subsiguientemente vamos a seguir con otras enseñanzas de lo sobrenatural de Dios. Les invito a que vengan los miércoles porque vamos a tener una secuencia de conociendo lo sobrenatural de Dios. Que el Señor me los bendiga.